Yo espero que la verdad a ustedes les vaya excelente de aquí en adelante. Ariana, por ejemplo, Ariana, ¿tú qué piensas estudiar, hija? Psicología. Ya, de repente yo aquí un par de años cuando ya me esté jubilando, me atiendes, hija. Sara, ¿y qué piensas tu hija estudiar? Medicina humana. Medicina humana. Y acá, a ver, de los angelitos, vamos a preguntar a los angelitos, a ver. A ver, Peche, ¿tú qué piensas estudiar, hijo? Padre de familia no se estudia, hijo. No, Peche, a ver. Mecánico. Todos nos hemos planteado o nos estamos planteando un proyecto de vida y eso es importante. Prácticamente ustedes ya son chicos que a fin de año abren alas y chao, promoción. Nunca se olviden pues de su colegio. Así que viva la promo y vamos a estar contentos, ¿eh? Chisoer Tanei Aneis Cancapisec San Juan. Bienvenidos a la Casa del Saber, San Juan. El colegio cariñosamente le llaman el colegio grande y el que menos quiere venir. Y la población estudiantil mixto, hombres y mujeres, proviene no solamente del distrito de Íñimo, sino de los distritos aledaños. El mes pasado he cumplido ya 36 años de servicio aquí en la institución. Para mí es un orgullo seguir aquí en este colegio. El colegio es una etapa de jamás olvidar. Uno, ¿qué más? Dos. Juan. Profe, si ganamos, ¿qué hay? Dale, gente, dale. Antes los colegios se iban desarrollando, creciendo con el apoyo de los padres. O sea, si el padre era albañil, el padre era constructor, él venía y te apoyaba en la construcción de una pared, pero muchas veces no era bajo la supervisión de un profesional. Para hacer su deporte los chicos contaban solamente con una losa deportiva, recuerdo, y dos arcos que también ya estaban por caer. A mí me tocó estudiar en un módulo, recuerdo, porque el colegio no era tan grande como ahora. No era tan bonito por el motivo que al frente de nuestro módulo había un ambiente que estaba totalmente abandonado y salían ratas. Se tuvo la buena visión de considerar a nuestra institución educativa como parte de las instituciones que requerían una intervención urgente. La reconstrucción empieza a darse en la época de la pandemia. Y sabía que el colegio estaba en remodelación. Lo pude ver cuando derrumbaron todo. Se sentía como una nostalgia, ansiedad por saber qué es lo que iban a hacer con este espacio, cómo iba a ser la nueva infraestructura. Este inicio de año 2023, en esta parte norte del Perú, hubo fuertes, intensas lluvias. Casi la mitad de la población estuvo bajo agua. Se informan que el distrito de Íllimo ha quedado afectado a causa de un nuevo desborde del río La Leche. Entre lágrimas, impotencia y dolor, muchos de los pobladores se han quedado sin hogares debido a las inundaciones. ¿Y te parecía mentira ver a gente que tú conocías, estudiantes, padres de familia, saliendo por la televisión y el agua pues prácticamente les daba hasta la altura del cuello, ¿no? Se fue el tema de la luz eléctrica, las personas cómo pedían ayuda, las casas inundadas. Todo fue algo desesperante, algo catastrófico. En su momento esto parecía algo de película, ¿no? La gente en la parte baja trataba de rescatar sus cosas. El colegio sirvió como albergue. Fue como una zona segura para la población, porque aquí pudieron venir varias familias para recibir apoyo. Si se presenta pues una lluvia como lo que hemos tenido recientemente este año con el desborde del río La Leche, el San Juan va a seguir allí. La infraestructura ha pasado con éxito esta prueba. Hoy las aulas son amplias, los chicos se instalan cómodamente, igual los docentes. Regresar a clases, ver la nueva infraestructura, todo el colegio. Recuerdo que no sabía ni por dónde irme, era nuevo para mí. Tú abres una ventana y como un ventilador te refresca todo el ambiente, pues eso te permite trabajar tranquilo.
Por eso mismo también era como un cambio radical, un cambio total, ver lo nuevo y lo rápido que se construyó este colegio y cómo se hizo tan resistente, fue tan moderno. Han elevado el nivel de piso en comparación con el que tenía anteriormente. Está prácticamente desarrollada para también drenar el agua. Contamos con canaletas, el mismo sistema de alcantarillado es nuevo. Podemos observar que son techos que tienen desnivel o caída de 2 aguas. Entonces todo eso permite o ha permitido que el agua acá no se estanque, sino fluya. Mira, Oye, claro, este es el auditorio antiguo, ¿no? por lo menos el recuerdo que se tiene de lo que era el auditorio anterior, ¿no? Tenemos lo que muchas veces hemos reclamado. Tenemos la infraestructura adecuada, tenemos los servicios. Ahora solamente depende de nosotros sacarle el máximo provecho. Cuando nosotros salimos, ya estamos saliendo del turno de la tarde, tú ves ingresar a muchos chicos, incluso señores ya, ¿no? Señoras, y también hemos tenido la oportunidad de poder encontrarnos con estudiantes. Profe, no, nunca es tarde para estudiar, quiero regresar, y ahora que el colegio está bacán, dice, pues no. Y los ves que nuevamente están regresando al colegio. La nueva infraestructura abre una posibilidad real de desarrollo, no solamente para los estudiantes que ahora pasan por nuestras aulas, sino para toda la comunidad. Yo sí me siento orgullosa de mi colegio, de cómo es ahora y cómo ha venido evolucionando, también gracias a su alumnado y a su personal docente. Hoy, el joven se queda, por ejemplo, y hace uso del laboratorio, porque encuentra el material, encuentra el espacio, una mesa, un microscopio. Por primera vez este año hemos tenido que limitar el acceso porque ya nuestras metas de atención no daban para más. Hemos batido un récord histórico. Ya tengo pensado postular a la carrera de psicología. Ahora que voy a terminar quinto, quiero cursar la carrera de medicina. Me gusta ayudar en sí. Siento esa vocación en mí. Aquí es mi alma mater, como le digo, es el alma mater del distrito. Entonces, ¿a quién no le gustaría trabajar quizás o brindar apoyo al que alguna vez fue su colegio? Yo viví en estas aulas, por así decirlo, porque como dicen, el colegio es como tu segundo hogar, tu segunda casa. Entonces, aquí he compartido muchos momentos tan bonitos que la verdad sí me gustaría regresar quizás como una profesional a brindar apoyo o a lo que sea. Ustedes inician una nueva etapa y esa etapa tiene que ver con su futuro. Lo único que les pido, jóvenes, es no desfallecer en sus metas, que sigan siempre adelante. Las despedidas son tristes, pero acá va a ser la excepción, ¿no? Porque todos nos vamos a ir contentos. Y para que se note nuestra alegría, vamos a dar 3 rap por la promoción. 3 rap por la promoción 2023, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! Bien, muchachos, bien.